Bueno, muy buenos días a todos, hermanos. Estamos aquí una vez más. Es la tercera clase que tenemos en este bloque y ya entramos a una de las partes que es muy emocionante entrar en ellas y es lo que denominamos la homilética, que es cómo tener herramientas para preparar, para diseñar, para confeccionar y presentar lo mejor posible lo que es la palabra de Dios a través de un bosquejo o un sermón. Así que comenzamos la clase de homilética, no sin antes hacer una retroalimentación rapidísima de lo que hemos estado viendo. En las clases anteriores hemos hablado sobre la metodología, el método, las técnicas de enseñanza, y hemos visto que como eh, personas, hermanos de parte de la iglesia o parte del cuerpo de Cristo, también estamos llamados a prepararnos para la enseñanza. Y hemos utilizado algunos términos, hemos ahondado en algunos conceptos teóricos sobre la metodología para ver cuáles son los procedimientos, técnicas que nos permitan presentar de una forma muy correcta y de forma muy planificada lo que es la palabra del Señor. Ese es el propósito, que nos formemos, nos instruyamos con las herramientas que nos permitan, lógicamente, hacer una mejor presentación del Evangelio. Eso es lo que hemos visto en las últimas clases. Y la parte de homilética, lógicamente, tiene que ver con el proceso de enseñar la palabra. Cuando hablamos de homilética, no podemos eh, eh, apartar, por decirlo así, la vista de lo que hemos visto antes. La homilética vamos a verla como esa parte de desarrollo de la preparación que nos ha permitido las clases anteriores. Así que antes de hablar sobre homilética, vamos a basar siempre lo que tenemos en algunos consejos que nos da la palabra, que nos da la palabra de Dios. Hay un versículo en 2 Timoteo 4:2 que dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Básicamente eso es lo que procuramos con este bloque al que nos referimos, que tenemos que prepararnos, tenemos que saber que la palabra de Dios está dispuesta para que nosotros la tomemos como obediencia, porque hay alguien que la necesita. Y parte de la formación que hoy vamos a hacer es cómo hacer que esa palabra que se nos ha dado, si a alguien esa palabra le tiene que redarguir, le tiene que reprender o le tiene que exhortar en paciencia, pues vamos a ver cómo se presenta esa palabra, cómo podemos utilizar diferentes técnicas, diferentes diseños, bosquejos que nos ayuden pues a presentar esa palabra que nos manda el Señor para poder compartir con otros. No sé si alguien anteriormente o en las clases que hemos visto con hermenéutica, habéis tocado lo que es el concepto de homilética. Así que quiero escuchar si alguien de vosotros ha escuchado el concepto de homilética, y sé que seguro que sí, y si sabéis qué es la homilética, en qué consiste. Alguien excepto, pueden participar todos excepto Juan Carlos, que Juan Carlos participa en una parte práctica que tenemos preparada en la clase. ¿Alguien podría decirme con sus propias palabras brevemente qué significa la homilética? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de homilética? Yo no la conocía de antes de esto. No la conocía la palabra antes de esto, ¿no? No, personalmente no. Vale. Pero sí los términos de hermenéutica, ¿verdad? Eso sí, los términos de hermenéutica, los Sí, términos de exégesis, pues sí, para eso, podernos eso sí. aproximar a lo que es, qué es la homilética, creo que es necesario antes hacer una aproximación conceptual a otros términos que hemos utilizado anteriormente en las clases que creo que creo que Bernardo ha hablado sobre hermenéutica, ¿es así? Sí, ¿verdad, Sí, Bernardo? sí, sí. Sí, sí. Vale. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hablar de homilética eh, es un tema que para hablar de ello necesitamos retomar algunos conceptos previos sobre lo que es el estudio de la palabra de Dios. Por eso, cuando hablamos de homilética, vamos a hablar necesariamente de lo que es la hermenéutica.
La hermenéutica, si recuerdan lo que han estado aprendiendo seguro con Bernardo, que la hermenéutica, perdón, es la ciencia de interpretación del Antiguo y Nuevo Testamento y tiende a establecer los principios, métodos y reglas que son necesarios para revelar el sentido de lo que está escrito, ¿vale? Es decir, que el concepto de hermenéutica, aunque nació en la antigüedad con un concepto diferente únicamente para interpretar los escritos, cuando hablamos de la hermenéutica de la Biblia, nos referimos a esa interpretación del Antiguo y Nuevo Testamento, para establecer esos principios, métodos que nos permitan entender muy bien qué es lo que quería decir el autor cuando lo escribió. Su objeto es dilucidar todo lo que haya de oscuro o mal definido, de manera que, mediante un proceso inteligente, todo lector pueda darse cuenta de la idea exacta del autor. Ese es básicamente el concepto de hermenéutica. La hermenéutica nos permite utilizar esos recursos, esos métodos, esas técnicas para poder acercarnos a lo que pensaba el autor cuando escribió el libro. Cuando Moisés escribió el Pentateuco, la hermenéutica nos permite acercarnos al pensamiento de Moisés. Cuando Juan escribió el Evangelio, pues la hermenéutica nos permite, aplicando principios y métodos, pues acercarnos a lo que quería decir, a lo que dijo, o lo que escribió cuando él narraba un suceso específico del milagro de Cristo Jesús, de un milagro de Cristo. Eso es la hermenéutica. Nos permite acercarnos a interpretar el pensamiento del autor al momento de escribir. Podemos ampliar sobre esto, sobre el término de hermenéutica, pero el siguiente término, que creo que es necesario que recordemos y refresquemos un poco, es el de exégesis. También es otro término que posiblemente algunos hasta en el bloque que están viendo con Bernardo habrán escuchado de exégesis. Sin ver esto, ¿alguien me quiere decir qué es la exégesis? ¿Alguien recuerda qué es la exégesis? Hemos visto hermenéutica y la exégesis, ¿qué será? Llevar a la práctica. Llevar a la práctica El, las el normas, estudio. el Bueno, principio y los métodos, las reglas que se han aprendido, ¿dónde? En la hermenéutica. sí. Pues eso podemos decir, ¿vale? Podemos decir que si la hermenéutica es la interpretación, la exégesis es el uso de las herramientas para llevar a la práctica esa interpretación. Cuando aplicamos las reglas de la hermenéutica, estamos haciendo exégesis. Es básico esto. Cuando aplicamos las normas que nos dice la hermenéutica, es entonces cuando estamos haciendo uso o practicando la exégesis. La hermenéutica es la teoría y la exégesis y la práctica. Podemos decir eso, que en el estudio de la palabra de Dios, en la interpretación de la palabra de Dios, la hermenéutica es la teoría y la exégesis es la práctica. Si hemos visto estos dos términos, ¿podemos acercarnos al concepto de homilética? Creo que sí. Porque para entender la homilética es necesario acercarnos a una buena interpretación antes. Porque cuando presentamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios que nos permite dilucidar claramente lo que dijo o lo que expresaba el pensamiento del autor, y luego lo exponemos de una forma didáctica, es cuando estamos utilizando la homilética. Lógicamente, para hacer uso entonces de la homilética, tenemos que recurrir a esa interpretación, a esas normas que permiten entender muy bien lo que se dijo en la palabra. Ahí entonces, ¿qué? Podemos pensar en lo siguiente. En el vocablo propio de la homilética. Homilética, si nosotros buscamos entonces en el diccionario, vamos a pensar que homilética, vamos a decir que viene del griego homiléticos, homiléticos, ¿vale? Y de otra parte, homileos, homiléticos, que significa reunión. En el griego, homiléticos, reunión. Y homileos significa conversar, hablar, decir.
Y si unimos entonces esas palabras, podemos decir desde un punto muy formal que la homilética es expresar, decir, conversar y hablar sobre un tema específico a alguien en una reunión, ¿vale? Si somos muy estrictos en utilizar homiléticos y homileos. De hecho, de ahí viene la palabra homilía. Cuando el sacerdote antiguamente, bueno, de hecho, hoy todavía, pero cuando se acuñó la palabra, la homilía era eso, servir un mensaje desde el púlpito y cuando hacía la homilía, lo que hacía era decir, expresar el mensaje de la palabra de Dios. Eso en realidad lo que hacen los pastores, una homilía. Lo que pasa es que el concepto de homilía pues, no se utiliza en el entorno evangélico. Pero si somos muy estrictos y muy formales, podemos decir que una homilía es practicar la exposición de lo que es la palabra de Dios desde un púlpito. Compartir y decirle a alguien lo que son las verdades que encierra la Biblia. Podemos aterrizar y podemos decir entonces ya que la homilética es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. Trata de manera principal sobre, atentos, porque estas son las cosas que nos van a servir, sobre la composición, las reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicación del sermón. Es exponer la palabra, pero esa palabra, al momento de exponerla, tiene que tener una composición, tiene que tener unas reglas de elaboración, cómo se elaboran esos elementos que se van a compartir, qué contenidos debe de incluirse, el estilo, con qué estilo se puede hacer una presentación de la palabra de Dios y, lógicamente, hacer una correcta predicación de un sermón. Eso sería, en pocas palabras, el concepto de homilética si no queremos ser tan formales, si lo queremos aplicar a la práctica desde el contexto en que nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Cuando nos preparamos, aplicamos reglas, cuando elaboramos metodológicamente los contenidos, damos un estilo y hacemos una correcta predicación de un sermón, estamos haciendo uso de la homilética. Si recuerdan, en las clases anteriores habíamos hablado del método. ¿Y qué era el método? ¿Alguien recuerda qué era el método? ¿Alguien me quiere refrescar un poco con el tema del método? Vamos a ver quién quiere recordar qué es el método. Podéis tomar las notas también por ahí, ¿eh? Si queréis. El método tiene una característica, si recordáis, que el método trazaba de forma ordenada, sistemática, secuencial y de forma consciente y de forma que yo pretendía alcanzar un objetivo, todo eso lo presenté de forma ordenada, con el propósito de salir de un lugar, hacer un recorrido y llegar a un determinado propósito. Pues lo mismo tenemos con la homilética. La homilética sigue ese recorrido, sigue un camino de tal manera que a través de la homilética nosotros podemos aplicar reglas, estilos, con el propósito de que a lo largo de la presentación del mensaje nosotros podamos comenzar en un punto A y terminar en un punto B. Y a lo largo y ancho de ese espacio que hay entre el inicio y el final, nosotros podamos aplicar diferentes técnicas para presentar correctamente lo que es el mensaje. En este caso, un mensaje puesto en lo que nosotros llamamos un bosquejo o un sermón. ¿Vale? Así que creo que si utilizamos entonces los conceptos anteriores de hermenéutica, exégesis, y aplicamos lo que es homilética, creo que estaría muy claro que la homilética es, ¿qué cosa? La homilética, vamos a ver, no escucho, alguien está Ah, hablando, sí. Susana, creo que está hablando, ¿no? Sí. Digo que sería una mezcla, ¿no?, entre la teoría y la práctica, ¿no? Sí. Si todo lo que hemos estado viendo es, por decirlo así, la práctica, de hecho, podemos nosotros estar en la práctica viendo una serie de formas de llegar a esquematizar y elaborar un buen
sermón, pero si nosotros luego ese sermón no lo desarrollamos y no lo exponemos predicándolo, entonces nos quedaríamos más en la teoría. Entonces, ¿cómo pasar de una teoría a una práctica? La práctica de la exposición de la palabra de Dios, en pocas palabras, podemos decir que la homilética. Cuando Vale. tú expones a alguien la palabra de Dios, cuando hay un público que te escucha y tú haces una serie de normas, reglas, en las que has incluido la palabra de Dios como base fundamental de ese bosquejo y lo expones, eso es homilética, seguir esas normas de exposición correctas para que el oyente pueda entender lo que se quiere transmitir con la verdad de la palabra. ¿Se podría comparar entonces a una carta que tiene una dirección, tiene un saludo, tiene un contenido, una despedida y si acaso una nota abajo como una postdata? ¿Se podría comparar a eso? Sí, sí, estupendo, perfectamente, perfectamente. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una carta, de hecho yo en algunos momentos cuando estoy con algunos alumnos de bachillerato y de secundaria, les hago mención de las cartas que aparecen en el Evangelio, las cartas que escribió Pablo, las cartas paulinas, las epístolas. Y hacemos referencia a la forma sistemática que tienen cada una de las cartas, que tienen, como bien dices, tienen sus partes, tiene un recorrido, tiene una conclusión, un cierre de lo que es la carta. Ujú. De hecho, si recordamos, ahora, ¿cuál fue la última carta que tú escribiste a tus abuelos? ¿Te acuerdas tú la última carta que escribiste a un amigo? Sí, claro. Bueno, a mi marido, por ejemplo. ¿Sí? Pero fíjate, es un hábito, es una práctica que se está perdiendo. Yo recuerdo que en la escuela de niños, que no teníamos ordenador ni existía el correo electrónico para ese entonces, la práctica habitual eran las cartas. Y Mm. lo que tú dices, las cartas tenían su recorrido metodológico, su recorrido esquemático, estructurado, de tal manera que primero, el remitente, luego un saludo, luego del saludo, el cuerpo de la carta, luego la despedida y al final la firma. Ujú. Sí, pues es algo así. Pues podemos pensar que la hermenéutica lo que hace es darnos esas herramientas de cómo hacer una carta, por decirlo así, que luego la leeremos. Lógicamente es una carta que vamos a leer de la forma en que nos dice las prácticas de la homilética. ¿Vale? Podemos decir también que la homilética entonces nos enseña cómo presentar con elegancia y estilo. ¿Qué cosa el mensaje? Con elegancia y estilo. He resaltado la palabra elegancia y estilo porque una buena práctica de la homilética nos proporciona eso, el que tengamos un mensaje bien elaborado, bien estructurado, que tenga elegancia, que al momento de ser presentado, pues siga una serie de normas lógicas, secuenciales, que permitan tener algo hermoso, algo bello, y que al mismo tiempo tenga un estilo particular. ¿Vale? Por eso quiero resaltar estos dos elementos, elegancia y estilo. Puede decirse, por lo tanto, que la homilética es el arte y la ciencia de predicar. Además del sermón, la homilética incluye otros tipos de discursos religiosos, que por lo general son formas de exposiciones más complejas y elaboradas, para compartir los diferentes contenidos de la fe. Y nos vamos a quedar con esa parte de saber que la homilética nos proporciona esos recursos, normas, pasos a seguir, estructuras para presentar de forma elegante y con estilo el mensaje de la palabra de Dios. Me gusta hacer este símil, que creo que lo mencioné la vez pasada. Pensemos que la hermenéutica, pues, es como cuando un minero baja a buscar el carbón, ¿vale? Baja con el pico y pala a la palabra de Dios. Baja a descubrir, a interpretar lo que dice el mensaje de la palabra de Dios. Este minero, como un estudioso de la palabra de Dios, nosotros como mineros entramos, vamos a las entrañas con la hermenéutica vamos a las entrañas de la palabra, qué es lo que significa, qué es lo que quiso decir el autor cuando escribió lo que escribió. Vamos a la interpretación.
Y la homilética no es otra cosa más que exponer. Cuando ese carbón lo hemos extraído, ese carbón sube como sube en bruto. La interpretación que nos da la hermenéutica, ahora necesitamos presentarla. Pues la homilética es algo así. La homilética es darle esa belleza, darle ese estilo, darle esa forma única, estructural, que hace que el mensaje de la palabra de Dios sea escuchado y sea bien presentado ante los demás. La audiencia, cuando escucha un mensaje bien elaborado, bien estructurado, pues se queda con un buen sabor al saber de que cuando has utilizado una norma, las personas hacen que su oído entre la palabra de Dios de forma dulce, agradable. Podemos decir eso, que la hermenéutica nos proporciona el carbón en bruto, pero la homilética nos permite exponer la belleza de la palabra de Dios para que brille, de tal manera que nuestros oyentes pues queden sorprendidos de la palabra de Dios. Es como cuando hacemos un poema o recordando repitiendo lo que decíamos antes, una carta. Tenemos nuestras ideas, nuestros pensamientos, pero cuando lo escucha la gente, ese poema sale a la luz, reluce. Pues algo así tenemos que pensar cuando hablamos de homilética. ¿Os gusta el diamante? Pues esa es la palabra del Señor, un diamante que cuando se presenta a los demás descubren su belleza. Tenía aquí también un apunte que quiero compartir con vosotros. Aquí creo que lo tengo, vamos a ver. Voy a hablar antes de leer eso sobre la importancia de la homilética. Si bien la homilética entonces nos proporciona esas herramientas, esos recursos para que podamos ordenar lógicamente un mensaje que sea expuesto de la mejor forma posible, vamos a pensar que es por algo que lo hacemos. Detrás de la presentación de la homilética, detrás de la presentación de un buen discurso, es porque queremos resaltar la palabra de Dios de la mejor manera. Por eso es importante la homilética, que cuando nosotros presentemos el discurso de la palabra de Dios, al utilizar esas reglas, nos hagamos uso de los beneficios que nos proporciona, de lo bueno que tiene la homilética. Y la homilética es importante por lo siguiente. Para entender la importancia de la homilética, quiero que escuchéis lo que dijo este señor, Charles Spurgeon, Hudson Spurgeon. Este señor es conocido en el entorno de los predicadores como el príncipe de los predicadores. No sé si lo habéis escuchado, más de uno seguro que lo habrá escuchado antes. Charles Spurgeon. Fue un pastor bautista reformado inglés. Según la Internet Christian Library, a lo largo de su vida evangelizó alrededor de 10 millones de personas. Y a menudo predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Yo cuando leí esto me sorprendió. 10 millones de personas y predicaba a la semana en 10 lugares diferentes. ¿Cuántas veces a lo largo de la semana he compartido yo la palabra del Señor? ¿Cuántas personas se han acercado? Y a través de la exposición de la palabra de Dios, Se te ha ido la voz, Danilo. Ah, Danilo, pensaba que era mi audio. No, Ah, ahora lo tiene silenciado. sí, está silenciado. No sé el por qué. ¿Y tú se lo puedes quitar, Juan Carlos? Voy a intentarlo. No, le estoy enviando un mensaje para que lo active. Pero yo... Ahora.
¿Sí? ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. ¿Bien? Perfecto. Vale, de acuerdo. Pues volviendo a lo que decía Charles Spurgeon, este hombre sí entendía de la importancia de la homilética, porque no solamente predicaba a millones de personas, sino que también se preparaba. Fue una de las personas que también fundaba sus mensajes en una determinada estructura lógica para que la gente cuando escucharan sus mensajes pues siguieran de forma lógica, secuencial, lo que se predicaba. Otra persona que también ha sido de las personas que han aportado mucho a la homilética está Karl Barth. Karl Barth también fue un predicador que hacía uso de la homilética como un recurso indispensable para que la gente pudiese escuchar muy claramente el mensaje de la palabra de Dios. Voy a leer lo que decía Spurgeon para que veáis y para que os animéis, porque es necesario prepararnos muy bien al exponer la palabra de Dios. Charles Spurgeon escribió: arrímate a las puertas del infierno y durante un momento presta atención a la terrible barabunda de alaridos y lamentos, de torturas que desgarrarán tus oídos. Con solo tener ante nuestros ojos todas estas cosas, debemos predicar. Aunque el sol apague su luz, predicaremos en la oscuridad. Aunque el mar detenga el movimiento de sus mareas, nuestra voz seguirá predicando el Evangelio. Aunque la Tierra deje de girar y los planetas cesen en su movimiento, aún así predicaremos el Evangelio. Eso es la homilética llevada a la práctica, porque entendemos que detrás de estas palabras, de llevar el Evangelio a tanta necesidad que hay en la humanidad, es porque antes nos hemos preparado. Si bien es cierto, una de las formas para llevar la palabra de Dios es con nuestro ejemplo, aquí estamos hablando de una intención. Cuando hay una intencionalidad de preparar, de llevar el Evangelio, como este hombre llevaba el Evangelio a millones de personas, no es que se preparaba y conversaba sin prepararse. Tenemos que tener una intención. Detrás de predicar el Evangelio, tenemos que saber cómo hacerlo. Si después de estas clases, en un momento determinado, en alguna iglesia, alguien te invita a predicar, a compartir, recuerda que puedes recurrir a todos estos elementos que estamos dando. El compartir no solamente es que tú cojas la Biblia y lo que te guíe el Espíritu Santo en ese momento, lo que me diga el Espíritu voy a hablar. Bueno, sí, puede ser, pero yo creo que debemos de ser lo suficientemente responsables para prepararnos en la exposición de la palabra de Dios. De hecho, parte de vuestras responsabilidades es esa, prepararte para presentar de forma adecuada la palabra de Dios. Vamos a seguir entonces. Concluimos que la homilética es, pues, desde un concepto más formal, el estudio del análisis, de la clasificación, elaboración, composición y entrega del sermón, o el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Yo creo que podemos concluir y resumir el concepto de lo que es la homilética de esa manera. Esto lo dijo J.S. Ramírez Navas, un pastor que escribió un manual sobre homilética, que creo que también lo tenéis. Es un manual que dejé en los recursos, en la carpeta de recursos que aparecen ahí. Así que revisad bien y seguro que encontráis ahí J.S. Ramírez Navas. ¿Preguntas? ¿Está claro lo que es el concepto de homilética? ¿Preguntas sobre homilética? ¿El concepto? Todo claro, de momento. ¿Qué permite entonces la homilética? Vamos a ver algunos puntos que permite la homilética. La homilética permite comunicar el sermón de manera organizada, secuencial y lógica. Ya aterrizando un poco más a la parte técnica de los recursos que nos proporciona la homilética, podemos decir eso. Una persona que da un sermón, comunica un sermón, si no tiene una organización,
comienza pero no sabe cómo terminar. Una persona que quiere dar un sermón, que quiere compartir la palabra de Dios, si sabe lo que quiere decir, muchas veces no sabe cómo comenzar, ¿vale? O no sabe cómo terminar o no sabe cómo comenzar. En otros casos, comienza, pero si no se ha preparado, a la mitad del camino no sabe qué decir. Entonces se pueden dar los tres casos, que no sabe cómo comenzar, o que no sabe cómo terminar, o en la mitad del camino no sabe qué hacer. No sé si habéis identificado en un momento determinado en alguna iglesia que alguien quiera compartir y se encuentra con esta situación. Otra cosa que nos permite la homilética es ayudar al predicador a recordar las ideas que de otra manera se hubiesen olvidado. Si hay un predicador que tiene un mensaje un poco extenso que quiere comunicar y se fía mucho de su mente, se fía mucho de su habilidad de recordar puntos y se pone a exponer la palabra de Dios, lo más seguro es que cuando se olvida una de las ideas, las demás se le olviden. O sea, ¿qué es lo que hace la homilética? Pues ayuda a recordar esas ideas. Como has estado con tiempo, has dedicado tiempo a poner algunos aspectos, a dividir el sermón en algunos puntos, 3, 4, 5 puntos, pues esas ideas que rodean al mensaje no se olvidan. Y lo que hace es proporcionar al predicador una ruta. La homilética lo que hace es orientarte. Una vez preparado el mensaje, en el bosquejo que has elaborado, y en el momento de comunicar y exponer la palabra de Dios, ese bosquejo lo que te hace es guiarte por el terreno de la exposición de la palabra. Es como una brújula que te orienta por dónde tiene que seguir. Es un mapa, una ruta que hay que seguir de tal manera que siguiendo esa ruta, la persona que expone la palabra de Dios definitivamente que no se pierde. Ayuda a mantener el hilo conductor del mensaje de tal manera que el predicador no se salga del tema tratado. Hay un propósito a seguir, hay un fin determinado, pues el predicador, utilizando estas reglas de la homilética, hace que el mensaje no se salga, hace que el mensaje llegue a su fin. Centra también y reorienta al predicador en caso de presentar alguna distracción, ¿vale? Una de las cosas que quería hacer era con los pastores que estaban aquí, pues que me contaran una anécdota, que me dijeran que en qué situaciones se han visto ellos en el momento de predicar, se han visto un poco apurados porque hay una situación de forma inesperada que ha surgido y cómo la ha solventado. Como solo tenemos a Juan Carlos, yo te quería preguntar aquí, Juan Carlos, este principio que dice que es centra y orienta al predicador en el caso de presentar alguna distracción, ¿te ha pasado alguna vez que predicando ha venido un sobresalto y se ha desviado el tema de la palabra de Dios y has tenido que recurrir a la estructura del mensaje, al bosquejo que tenías apuntado? Muchísimas veces. Cuéntanos una experiencia. Pues es que una concreta, bueno, es que algo que ha pasado muchas veces que a lo mejor en un momento dado han coincidido varias distracciones en el lugar de culto. Una visita inesperada, movimiento de niños, cosas que surgen y en un momento dado empiezas a perder el hilo. Pero siempre el bosquejo que está basado en la homilética, tener estructurado el mensaje, pues te ayuda a volver a al punto donde te quedaste. O muchas veces, a lo mejor contando, me ha pasado en bastantes ocasiones, contando una anécdota, me he olvidado por qué estaba contando la anécdota. Eso me ha pasado. Y yo decía, yo por dentro decía, ¿y por qué estoy contando esto? Ya me he perdido, ¿no? Entonces, la homilética te ayuda, por medio del bosquejo, a centrarte de nuevo y volver al punto de retorno. Bueno, pues no pasa nada. Vuelvo al punto de retorno, a lo mejor no he terminado de completar la idea, pero mantengo la estructura del mensaje. Cosas como esa. Sí, sí, eso es lo que nos ayuda a la homilética. Volver al retorno, hacer un retorno de aquellas cosas que por algún momento nos han despistado, lo que sea. Uh-huh.
Pues a mí también me ha pasado. En un momento determinado estoy contando una cosa y digo, ¿pero por qué estaba contando esto? No tiene que ser necesariamente en un mensaje, puede ser en alguna conversación. De repente estás hablando con alguien y, pues ya sabes, tú quieres hacer una buena conversación con alguien, llévate escrito todo lo que tiene que decir. ¿Sabes, Danilo, Exagerado. una cosa? Cuando Sí, tú vas a un sitio y vas de camino y ya no te acuerdas, yo para qué iba a la cocina. ¿No ha pasado a los alumnos ninguno que vas a un sitio y dices, "Uy, yo para qué iba a la cocina? ¿Qué es lo que suele hacer? ¿Alguien puede levantar la voz? Volver para atrás, donde habías empezado a recordar, para empezar a recordar dónde te habías quedado, ¿no? ¿Y a que te acuerdas? No sé por qué. Pues igual con la homilética. Si no sabes dónde estás, vuelve otra vez al principio de ese punto y ya, y a veces te acordarás porque has contado la anécdota, a veces no, pero no te perderás, ¿no? Es más o menos lo mismo. sí, más o menos lo mismo. A mí me ha pasado más de una vez, lo que pasa es que tú tienes habilidad de recordar cuando vas a la cocina. Yo vuelvo a la cocina y ¿para qué viene? Yo también hasta el día siguiente. Sí, a mí me sucede de vez en cuando. Pues es una de las cosas que creemos que es buena la homilética. Cuando un predicador está predicando y de repente hay un sobresalto, sí, ¿por dónde iba? O se pierde contando una anécdota. También más adelante vamos a hablar sobre el tema de las anécdotas, porque en esto hay que tener mucho cuidado, porque las anécdotas son un buen recurso, un excelente recurso para traer luz al mensaje. Las anécdotas son como si fueran ventanas que se abren, pequeñas ventanas para que pase la luz y la persona entiende de forma más clara el mensaje. Pero hay que tener cuidado porque hay quienes, y yo he escuchado, porque presencialmente he estado escuchando algunos mensajes hace un tiempo, en que empiezas a escuchar el mensaje y escuchas a lo largo del mensaje más anécdotas que la palabra. No sé si os ha pasado, que hay muchos mensajes muy buenos, pero que cuando tú revisas, dices, ¿cuántas veces leyó la Biblia? Solo el inicio, y después ha contado muchas experiencias, muchas anécdotas, pero que la palabra esencial de Dios, el leer la palabra, el escudriñar la palabra, el ir a sacar el carbón, para sacar la joya preciosa que hay en la palabra, pues brilla por su ausencia. A mí me ha pasado. Entonces, a escuchar de predicadores que te cuentan muchas anécdotas muy bonitas y que y eso es peligroso, ¿por qué? Porque cuando salen las personas de escuchar la palabra del Señor, tú les preguntas del mensaje y del mensaje no se acuerdan de nada. El mensaje de la esencia de la palabra de Dios. Pero sí se acuerdan de la anécdota. Sí se acuerdan de la historia. Hay que tener mucho cuidado porque en la homilética no se trata de rellenar los diferentes puntos que tenemos con anécdotas, sino de sacar a la luz el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Y este es otro punto también importante, que la homilética lo que hace es lograr el desarrollo completo del tema. ¿Vale? Eso es lo que nos va a proporcionar la homilética, que cuando tú comienzas, sabes que vas a terminar. Y durante todo el desarrollo completo del tema, pues sabes que no te vas a perder. Pues sabes que si tienes un tiempo determinado de 40 minutos, pues en 40 minutos podemos dar completo el tema que vamos a desarrollar, pero porque tienes los puntos, tienes estructurados los elementos que tiene que seguir esa ruta, ese mapa que nos hemos trazado. Así que es importante, pues, que estos puntos los tomemos en cuenta. Preguntas, experiencias que alguien ha vivido al escuchar algún mensaje. Juan Carlos. Tengo la experiencia de que como ahora nos tenemos que ajustar al horario en la iglesia, antes no, antes tú hablabas y hasta que Dios viniera, ¿no? No había término, ¿no? Pero ahora intentamos acotar y decimos 40 minutos, 45 sumo, intentar no cansar al oyente. Entonces, el tener un bosquejo te ayuda a dosificarte en el tiempo. Es decir, sabes que tienes 5 minutos por punto. Entonces, cuando yo hago un bosquejo muy largo, sé que la predicación va a ser muy larga. Entonces intento meter menos puntos para ajustarme más a ese tiempo, ¿no? Y eso también ayuda a la hora de desarrollar la predicación. Sí, Por lo menos a mí. sí, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Y hace que el tema central se pueda dar lo más completo posible
y no se quede el oyente con la sensación de que faltó algo, de que iba. Y eso hay que tener mucho cuidado porque el oyente se puede dar cuenta, y la audiencia se da cuenta que desarrolla los primeros puntos de manera muy pausada, muy dilatada, y que vas contando, y después cuando falta muy poquito tiempo, los últimos 2 puntos, pues los últimos 2 puntos los da de manera casi de refilón. Los medio cuenta un poco, de tal manera de que el propósito es terminar toda la estructura y los pasos que aparecen en las divisiones, pues termina las últimas 2 divisiones, pues únicamente mencionando por encima un poco el tema, ¿vale? Eso también nos permite la homilética, dosificar muy bien el tiempo a través de las diferentes divisiones que aparecen ahí. Y, sí. Y cuando el espíritu, por ejemplo, en el punto de mantener el hilo conductor, ¿vale? Que cuando estabas hablando de ese punto me venía a mí a la cabeza. Y cuando el Espíritu Santo te toma y te cambia totalmente la prédica o te lleva a otro lugar, ¿ahí qué haces? Pues ahí dejas pues si el Espíritu Santo, yo creo que si el Espíritu Santo te guía y lo que quiere el Espíritu Santo, Dios quiere llevar a otro mensaje la iglesia, yo creo que una de las cosas que vamos a ver más adelante es que lo primero que tiene que hacer el predicador, el que prepara un mensaje, un sermón homilético, es que su corazón se prepare en oración. Que la primera base fundamental de hacer un sermón homilético es: Señor, ¿qué quieres que predique? Es el mensaje que tú quieres que dé. Preparar tu corazón para escuchar la palabra de Dios. De tal manera que cuando la persona se sube a compartir la palabra de Dios, no se sube a compartir un tema académico, no es un desarrollo académico que va a ser, sino que va a compartir vida. Entonces, por sobre todas las cosas, uno de los puntos importantes, y es un poco extraño resaltar, porque muchos de los manuales que os pongo de homilética, no todos mencionan que el punto número 1 es la preparación y la oración. Algunos sí, otros no, pero yo en este desarrollo, yo te he puesto que el primer punto número 1 es la preparación y la oración. Orar, porque no sabemos cómo el Señor luego puede utilizarte. ¿Cuál es la responsabilidad de una persona que comparte la palabra de Dios? Tú responsablemente tienes que prepararte, no improvisar. Luego, aquel que va a tomar el lugar que es Dios mismo hablando a través de ti, tiene que disponer cómo utilizar tu mensaje. Yo creo que si el Espíritu Santo te guía a un rumbo diferente, pues nosotros no vamos a ser tercos como la mula de Balaán, como Balaán, el mulo era Balaán, la mula era la obediente, como Balaán, el terco que quería ir por ahí, no, y la mula tuvo que hablar, ¿vale? Entonces también tenemos que tener, sí. Hay una anécdota que cuenta David Yonggi Cho, el pastor este de la iglesia de Corea del Sur. Dice que él solía predicar en los 6 cultos que tenía los domingos, ¿no? Y normalmente no invitaba a nadie, pero uno de sus pastores asociados le insistió en que trajera a un hermano americano que era muy bueno, que la iglesia necesitaba dotar, que después de mucho insistirle, lo recibió. Entonces era la época de la guerra de Irak, cuando Estados Unidos invadió Irak por el tema de las Torres Gemelas, el año 2000. Bueno, pues este hermano, pastor, que sería muy bueno y muy predicador, pero empezó a hablar de que los americanos eran los buenos, los iraníes eran los malos, las fuerzas del bien, las fuerzas del mal. Entonces, Yonggi Cho sentía que ese mensaje no era para la iglesia, que no es que fuera malo en sí, pero que Corea del Sur no estaba en ese conflicto de Oriente Medio, ni estaba en ese punto, sino que la iglesia necesitaba otra cosa. Así que el hermano hablaba en inglés y él traducía en coreano. Pero llegó un momento en que el Espíritu le dice esto, que ese mensaje no es para la iglesia. Entonces, cuando el americano predicaba en inglés, él se inventó otra predicación. Ah, sí. Entonces, Qué bueno. el americano creía que estaba traduciendo y Yonggi Cho lo que estaba es predicando.
cuando el otro no hablaba. Y cuando terminó el culto, toda la iglesia aplaudiendo, gloria a Dios. Y le dice el hermano, dice, gloria a Dios, el mensaje ha tocado. Y le dijo John Guichot, sabes que no es traducción ni una palabra de tu mensaje, no era de Dios, sino que lo que el Señor me puso, eso compartí. Y bueno, esto es una anécdota quizás exagerado, ¿no? No va a hacer el Señor eso, pero sí que en un momento dado Dios nos puede cambiar un punto o darnos una idea o hacer como una isla ahí y dar una cuña para luego continuar. Que el Espíritu hace muchas cosas, a mí me ha pasado mucho. Sí, sí, a mí me pasó una vez en un mensaje que compartí que el título lo había desarrollado durante toda la semana, y todos los puntos bien desarrollados, aplicando los principios de la homilética y todo muy bien desarrollado, pero justamente, y había preparado una semana antes, pero justamente el domingo, hermano, Dios me cambió todos los puntos, todos, todos, Me ha todos, pasado. todos. Pero de forma sorprendente. Y cuando me pasó eso, yo me sentí tan aliviado porque cuando tú compartes la palabra del Señor y aplicas únicamente la técnica y te olvidas de que detrás el Señor es el que tiene que guiar el mensaje, te sientes nervioso, te sientes inseguro, porque es una responsabilidad muy grande. Sí. Pero mi hermano, cuando viene el Señor y es el Señor que a través de ti predica, el mensaje tiene poder. Mira, Entonces, me pasó una cosa y por una anécdota que estás pidiendo anécdotas, pues creo que esta es curiosa. Preparo mi sermón, la predicación, como siempre, mi bosquejo en PowerPoint, todo bien. Se va la luz en la iglesia. No hay corriente, por lo tanto ya no había proyector, no podía preparar la predicación. No traía móvil. Así que voy a mi casa a por perdón, a por el portátil, porque yo me baso en la predicación de la presentación que hay en el proyecto, pero al no haber proyecto voy a mi casa para coger el ordenador y cuando llego la llave se la deja a mi mujer en la iglesia. Mira, yo estaba que ya iba a empezar el culto, no, el culto había empezado, pero iba a salir yo para predicar y no tenía nada. Bueno, prediqué sin luz, con la luz apagada, no se me veía la cara, sin presentación, sin nada, sin Biblia. O sea, no tenía ni Biblia, no podía leer la Biblia. Y ¿el lo único mensaje que me cómo era? acordaba era, ¿Luz lo en la único más oscuridad, no? ¿eh? ¿El mensaje se llamaría Luz en la oscuridad? No, ya no me acuerdo. El caso, eso fue por la mañana, en Carlinda por la mañana. El caso es que solamente me sabía el texto, el texto de la Biblia, era una historia. Y en base a eso fui, porque no me acordaba de todo el bosquejo y tal. Bueno, pues ha sido fue una predicación tremenda, tremenda. Fue el Espíritu Santo hablando, ya no tenía recursos más que él. Y eso fue una bendición. Sí, hay momentos, como bien dice Juan Carlos, que se prepara el mensaje, pero el mensaje de Dios es diferente al mensaje que tú quieres llevar. Mm. En una iglesia se predicó, bueno, hubo una especie de conferencias sobre un tema muy general, y a un predicador le tocaron cinco ponencias a lo largo de la semana. En 5 diferentes cultos tienen que predicar, pero la misma congregación, en 5 días diferentes. Y cuando llegó a predicar, él tenía su mensaje y Dios le puso el mensaje del amor. Y empezó a predicar del amor, todo lo que era sobre el amor, los puntos. Y al día siguiente, pues volvió a predicar sobre el amor, igual, el mismo mensaje. Y la gente empezó a incomodarse un poco, diciendo, pero si este mensaje, no sé si te pasaría a ti, ¿qué pensarías de un predicador que ha preparado todo y que de repente el mismo mensaje te lo da al siguiente día? No se preparó bien el segundo mensaje y el segundo deja igual. Pero el día tercero, cuando se acerca, resulta que vuelve a predicar el mismo sermón. Igual, el mismo sermón que le había dado Dios. Y a la tercera vez ya la gente se empezó a mosquear un poco, y no es posible. Si la segunda vez ya vale, pero la tercera vez mismo sermón, esto no... Y la gente se empezó a molestar. Después llega el cuarto día, y el cuarto día, ¿sabe qué predicó? El Sobre el mismo amor. sermón. El cuarto día predicó el mismo sermón. Ya la gente ya se puso muy mal, empezó a criticar,
que como era posible que un predicador de la talla de él, que había invitado para las conferencias, esperaban que hubiese por lo menos 3 mensajes diferentes, pero el cuarto día el mismo mensaje no era posible. Que luego le iban a dar una ofrenda y no sé qué. La iglesia empezó a criticar. Y cuando llegó el quinto día, ¿sabes qué mensaje predicó? El mismo mensaje 5 veces. Y al terminar las conferencias, Dios le puso su corazón diciendo, ahora di por qué has predicado 5 veces. Dijo, he predicado 5 veces porque la primera vez Dios mandó un mensaje y no obedeciste. La segunda vez te lo volví a dar y no obedeciste. La tercera vez, y la iglesia lo recibió por quinta vez, y 5 veces te ha dicho el Señor que ames a tu prójimo. No había amor en la iglesia. Y 5 veces predicó el mismo mensaje porque Dios había quitado su homilética y había puesto el mensaje del amor. La iglesia se dio cuenta que no amaba. Tuvo que recibir 5 veces la misma advertencia del Señor, así como la bestia de Balaán, que Balaán tuvo que ser reprendido muchas veces hasta que por fin ya tuvo que hablar la burra. Bueno, ¿era burra o mula? ¿Qué era, Juan Carlos? No me acuerdo, si era una bestia de carga, ¿vale? Bueno, en definitiva, hermanos, como veis, la homilética, si bien nos da esos pautas a seguir, cuando el mensaje del Señor quiere ser transmitido por el Espíritu Santo, no encorsetemos el mensaje del Señor, ¿vale? No somos quien nosotros para meter en una caja estructuralmente, no. El punto 1, 2, 3, esto es lo que tengo que dar. No obstante, si tenemos que ser diligentes, eso no implica que no podamos prepararnos, no podemos abusar de esa confianza que Dios tiene para nosotros, decir, venga, me voy al púlpito y que el Señor me use. Si no, haz la siguiente práctica. Si alguien te invita a predicar, di, pues mira, yo me subo y que el Señor me use, a ver qué pasa. Que seguro que te vas a quedar un poco en blanco. Así que lo mejor es que diligentemente nos preparemos. Vale, vamos a ir un poco haciendo una pausa homilética. ¿Qué es? Hacemos una pausa homilética porque en esta clase, más que hacer una práctica, va más la parte teórica. Quiero que descanséis, que estéis un poco tranquilos, no quiero atiborrarles de mucha teoría. Y quiero que en esta pausa me contéis si habéis tenido alguna experiencia de haber compartido la palabra de Dios de alguna manera, si habéis hecho un mínimo esfuerzo estructural para compartir un versículo o alguna experiencia que habéis tenido con alguien. ¿Alguien lo ha hecho, aparte de Juan Carlos? Sí, yo sí. ¿De Alexi? Pero una anécdota, ¿en qué sentido? Una experiencia que tú hayas tenido al momento de compartir con alguien que te haya invitado a expresar algo, compartir algo de la palabra de Dios. No importa en qué entorno. Puedo contar una anécdota de una vez que se me distrajo en una prédica, porque, bueno, yo además soy ingeniero informático y soy más o menos el que prepara toda la parte tecnológica. ¿Y qué pasó? Que una reunión que estaba predicando, la gente que estaba en el sonido, que tenía que llevar la parte de las pantallas y todo el tema, había creo que uno solo y todavía estaba aprendiendo. Entonces, nosotros tenemos como una tele de frente cuando predicas, que ahí a veces te salen las letras de las Sí, un canciones, o bueno, teletron. sí, exacto. Entonces, también salen los versículos por si no lo tienes a mano, lo quieres leer ahí. ¿Qué pasó? Que yo estaba predicando y de repente veo que la gente, todas se les empieza a desviar la mirada. Y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Vieron al espíritu o algo atrás? Y empiezo a ver la pantalla y empezaban a aparecer un montón de ventanas. Se volvió loco el ordenador, no sé. Y claro, yo intentando concentrarme y de repente veo que entra una persona al sonido, entra otra, y empiezan a entrar, eran como 6, y el sonido es una habitación como chiquita. Y
y claro, al final ya me terminé de distraer por completo y me doy vuelta y empiezo y digo, ¿qué pasa? Y claro, se ve que hubo un problema y no lo podían solucionar y me tocó bajar y ir a arreglarlo y después ya volver. Y al final le dije, bueno, vamos a empezar todo de nuevo. No, pero le dije, era broma. Por lo menos tenía el bosquejo y pude continuar el hilo. Sí que tuve que volver un poco atrás para refrescar a la gente que estaba distraída. Incluso yo mismo estaba medio ahí como desconcentrado. ¿Y qué hiciste? Volver a tu bosquejo, ¿no? Sí, Volver al exacto. bosquejo que te orientaba a seguir el hilo conductor que se había perdido. Correcto. Sí. Tengo ahí los puntos y bueno, volví como 1 o 2 puntos atrás y no eran muchos, pero volví un punto atrás, creo. Entonces, para refrescar. Hice como un repaso de todo hasta ese momento, pero muy rápido. Muy bien, muy bien. Pues suceden esas cosas. ¿Ves qué bueno es tener siempre entonces un bosquejo que suceden ese tipo de cosas, lo que decíamos Sí. antes, los beneficios que nos proporciona la homilética? Pues volver a retomar donde hemos dejado y si nos han desviado un poco del tema, pues coger el hilo conductor. Lo buscas el hilo por donde iba, el esquema por donde te quedaste y podemos seguir nuevamente y retomar otra vez el rumbo. Yo ¿Vale? lo que tengo es un problema que me cuesta mucho parar a tomar agua, por ejemplo. Em, me meto tanto en el mensaje que luego cuando acabo tengo la boca súper seca. Pero es porque es como que me siento incómodo cuando paro a beber agua. No sé, es una cosa que tengo que mejorar. Sí, ¿verdad? Pero hay cosas ahí que están que con la experiencia, con la práctica, pues al final, porque no hay que olvidar que si nunca lo has hecho, no es regular la actividad de exponer un sermón, si no es habitual, eh, eh, hay que saber que el púlpito impone. Si tú te, te sientas a escuchar tranquilamente en la silla al predicador y estás bien. Pero hermano, yo te aseguro que el que está ahí tiene en sus manos una gran responsabilidad. Subirse al púlpito no es cualquier cosa. Subirse al púlpito es ser el eco de lo que Dios quiere decir a la iglesia. Dios le quiere decir algo a la iglesia, lo utiliza a través de tu mensaje. Por lo tanto, tenemos que estar muy preparados para saber qué es lo que Dios quiere decir a la iglesia. No vaya a ser que prediques algo que Dios mismo está diciendo, y este señor que predica, si no es lo que yo quiero para mi iglesia. Y este mensaje, ¿de dónde lo ha sacado? Porque yo no se lo he dado. Si Dios pudiese hablar audiblemente hoy en nuestros días, yo te aseguro que en muchas ocasiones Dios diría, bueno, pues me voy. Saldría de la iglesia por no escuchar el mensaje, porque hay mensajes de verdad, hermano, que hay mensajes que está claro que no son de Dios. Que la persona ha hablado y parece ser que habla de su propia carne, de su propio intelecto y lo que menos tiene es la unción del Espíritu Santo. Por eso el púlpito, cuando te inviten a predicar, debe estar muy preparado, agradecido en primer lugar por compartir la palabra de Dios. Juan Carlos. Yo en un tiempo tenía que ir a alguna iglesia a apoyar y cuando había una persona que de vez en cuando predicaba yo me ponía malo, porque era horroroso. Era un aburrimiento compartir la Biblia, era todo bíblico, pero era tedioso y yo decía, Dios mío, y además de los que se alargan. Claro, yo no lo sabía, pero al tiempo nos dimos cuenta de que tenía graves problemas familiares y que no estaba dando testimonio y que su vida no estaba bien. Eso se reflejaba a la hora de predicar, pero claro, no sabíamos nada. Lo que sabíamos que era inaguantable. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Estar a los pies de Cristo es vital para que tú puedas ser un buen interlocutor. Si no, lo que estás dando es bibliazos que no edifican a nadie, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir alguna situación que habéis pasado de un predicador que definitivamente habéis identificado que no está utilizando ninguna de las normas de homilética? Sí. Cuidado lo que decís de mí, ¿eh? Vanessa y Tamara. No. Danilo, He dicho Susana, perdona. Es que Danilo. tengo Vanessa, te he confundido con una...
No pasa nada, me suelen confundir mucho Susana con Sí. Vanessa, me llaman así, no pasa Sí, nada. pero ya te contaré la historia de No, Susana, que ella, Antonio, que ella se enfada. Antonio, no, eso no es verdad, Vale, vale, por vale. favor. Mi Vale. marido es muy bromista, es que tú no lo conoces aún. Antonio, que estamos grabando. Vale, vale. Danilo, mira, Danilo, Cuéntame. nosotros no podemos hablar de las predicaciones porque tenemos el pastor escuchando. Eso no es cierto, eso no es cierto. Sí, Juan Carlos es una de las personas que más recibe críticas, porque es verdad. Te comparto, No, pero- Danilo. Mira, Pero, sí, llevamos muchos años en la iglesia, entonces, claro, Juan Carlos la verdad es que es un pastor que, como digo, recibe muy bien la crítica, pero aparte es un pastor que te invita mucho a que te desarrolles, ¿no? Sobre todo en el púlpito. Entonces hemos tenido con él muchas etapas de oasis en las que, bueno, aunque tengas nervio y todo, pues estás ahí. Y sí es cierto que a lo mejor en alguna prédica o en algún compartir en esos oasis, ¿no? En esa fase del oasis, es verdad que el Señor pues te ha podido dar una palabra y después, como hemos tenido tiempo de administración, pues esa palabra que te ha dado se ha usado para eso. Pero yo me voy a remontar tiempo atrás. Nosotros hemos estado por un tiempo pues llevando grupos de mujeres aquí en mi casa, grupos de adolescentes, y sí es verdad, por eso te preguntaba en ese punto, porque sí es verdad que cuando íbamos a tener pues esas reuniones de oración con mujeres o en las que se compartía una pequeña palabra, o los grupos de los adolescentes, yo siempre me preparaba mi bosquejo para tener algunos puntos. La sorpresa mía era que cuando a lo mejor llevaba medio compartir o casi al final, el Espíritu Santo me daba una palabra de revelación, me hablaba de algo en la que toda la palabra que habíamos preparado siempre en oración, porque me ha gustado mucho lo que has compartido de no da un mensaje académico, hay que prepararse primero y todos esos pasos, por lo menos yo los seguía. Pero me sorprendía cuando el Espíritu Santo te daba esa palabra de revelación y yo paraba el compartir y decía, hermana, tú me estás mintiendo, hermana, esto que me estás diciendo no es así, o hermana, en tu casa hay esto, o hermana, hay una doble vida, una o revelación de Dios, ¿no? ¿Perdón? Una revelación de Dios en el momento de compartir. Sí. Sí. Y entonces todo se paraba y acabábamos todos orando por esa persona, a lo mejor comentaba algo, o ese chico, y ya el terminar del compartir ya no se daba. Entonces, mi pregunta es, no sé si me equivoqué por no retomarlo o le di paso al espíritu y ya no tenía tanta importancia lo que había como enseñanza como a donde nos desarrollaba la oración y el espíritu. Yo creo que si el Espíritu Santo trae discernimiento en una persona que ha compartido a través de la misma palabra es que te ha traído ese momento de discernimiento para llevar justamente a solventar un problema y una necesidad que la misma palabra te ha llevado a eso. Yo creo que es ahí donde tenemos que ser flexibles al llamado de Dios, a la voz de Dios, para saber cómo hacer, qué decir en ese momento. Porque no podemos nosotros supeditar, como había dicho anteriormente, la verdad del amor de Dios que quiere dar a una persona porque nosotros queremos seguir un bosquejo. No, esos son al lado de lo que es el mensaje de Dios de amor a una persona necesitada, un bosquejo al lado sencillamente es una sugerencia, mírenlo así, una sugerencia de cómo presentar ordenadamente la palabra. Porque puede ser que ese mismo orden que llevas al presentar la palabra de Dios lleve consigo una reflexión de una persona para recibir verdaderamente la palabra de Dios. Pero que tengamos mucho cuidado que al momento de presentar un bosquejo en nuestra mente y desarrollarlo, no encorsetemos, no limitemos el poder de la palabra transformadora de Dios. Yo recuerdo que cuando comenzaba a dar mis clases también en secundaria, mi clase, igual que de forma estructurada, homiléticamente, mi clase la tenía bien organizada. Y ese día eran 7 niños que tenía que, no, 10 niños, y ese día resulta que no llegó nadie, no llegó nadie. Y solía venir un chico de enfrente de mi aula, había otra clase que tenía hora libre, y se venía y recibía mi clase. Entonces él recibía mi clase, y no vinieron ese día, pues llegó él y yo le empecé a dar clase. Pero cuando empecé a dar la clase de forma lógica, como tenía que, él hizo una pregunta, y cuando hizo la pregunta, yo me di cuenta que él necesitaba de Dios en ese momento. Y mira, Dios me llevó a quitar la estructura de la clase y a presentar el mensaje según su necesidad.
¿Y cómo terminó la clase? Terminó aceptando al Señor Jesús. Y fue uno de los niños que recibió al Señor Jesús en esa semana. Ese mensaje estaba preparado para otros niños, pero la estructura Dios la quitó, permitió que solamente en ese día llegara ese niño y que los demás no llegasen, porque cuando terminó de orar, mira, ese niño llorando, llorando, transformado por el poder de Dios, llorando, diciendo, ¿qué es lo que me ha pasado? Pero llorando y con moco el pobre, porque el poder de Dios le había tocado. ¿Qué hubiese pasado si yo digo, no, tú siéntate ahí que te voy a dar la clase, que eso es lo que tienes que recibir? Pues posiblemente ese niño no hubiese sido tocado por el Señor. Si no podemos limitar el poder de Dios a un bosquejo. Esto tómalo como a la par del poder de Dios, como una sugerencia diligente de una persona que se ha preparado para compartir de forma ordenada la palabra de Dios. Antonio. Una pregunta, Danilo. Los apóstoles, en esas grandes predicaciones que hacía Pedro, Pablo, ellos no llevaban nada preparado, ¿no? Era todo revelación del Espíritu Santo, ¿no? ¿O llevarían algo preparado? De un bosquejo. Yo creo que aunque no tenían un bosquejo, sí tenían muy claro cuáles eran esos principios del Evangelio primigenio, el Evangelio primero, reciente, fresquito del que tenía, de lo que el Espíritu Santo daba a estas personas. Recuerden que los primeros, por decirlo así, discusiones sobre la verdad del Evangelio no eran porque eran temas escritos. Al principio, en la segunda mitad del primer siglo, después de que muere Jesús, la forma de compartir el Evangelio no era de forma sistemática y estructurada, sino era de forma verbal. La gente compartía esos principios de amor que habían recibido con las enseñanzas de Jesús. Y si bien es cierto, no tenían, lógicamente, creo yo, una estructura, porque para ese tiempo todavía no se había terminado de escribir en la segunda mitad de la mitad de la segunda parte después de la muerte de Cristo, no se había terminado de escribir el Evangelio, porque se termina de escribir casi en el año 98. Pero previo a eso, las personas, ¿cómo compartían el Evangelio? Con la experiencia de haber vivido de cerca el testimonio de aquellos que habían compartido con Cristo. Entonces, y yo creo que inicialmente no existía esa técnica. Estas técnicas luego más adelante se fueron desarrollando gracias a la escritura, gracias a la transmisión del conocimiento por escrito. Pero previo a eso, recuerden que la escritura, por decirlo así, la palabra de Dios, se transmitió de forma verbal. Entonces no podemos hablar de una homilética formal, por decirlo así, como la hablamos ahora. Por ejemplo, Pablo, ¿cuál era el gran mensaje de Pablo a través de los hechos? Su testimonio. Así que cada vez que habla Pablo y cada vez que va a hacer como que se llama un sermón y va a decir algo, que yo iba en el caballo y que no sé qué y que Dios me botó. Y ese era todo el mensaje que tenían. Con el tiempo eso se fue estructurando y empezaron ellos a tener ya la religión como tal, digamos, se organizó. Y ahora yo creo que sería un error decir que solo vamos a hacer eso, porque es que tenemos las herramientas para prepararnos y para hacer las cosas bien. No vamos a estar al nivel de ellos para empezar, ¿verdad? Y por otro lado, porque ellos experimentaron esas cosas, pero ¿cuál era el mensaje de ellos? Era su testimonio, lo que habían vivido, las cosas que habían pasado con Jesucristo, lo que es transmitir lo que Jesucristo había enseñado. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo tenían ellos un poco, digamos, que lo hicieron de esa manera. Pero también yo creo que tiene que ser como una cosa intermedia, ¿verdad? Porque llega un punto que algunas veces hacen las cosas muy estructuradas, pero tampoco puede ser las cosas tan desestructuradas, porque, por ejemplo, yo estuve en una iglesia una vez que, pues sí, habían dos predicadores, y resulta que los dos se habían comprado el mismo libro de esquemas de sermones, y resulta que un domingo
yo grababa los sermones ahí en la iglesia. Y bueno, llegó el hermano y predicó de Saúl. Y la siguiente semana llegó el otro hermano y predicó exactamente el mismo sermón, punto por punto, de Saúl. ¿Por qué? Porque estaban usando el mismo libro de esquemas de sermones. Y a mí me regañó el segundo pastor, me dijo, ¿por qué no me dijiste que no sé qué, que no sé qué yo? Pero yo, ¿qué culpa? Si tú lo que tenías que era prepararte, ¿verdad? Tú lo que tenías que era hacer tu sermón, pero eh, a lo que quiero llegar es a que mi idea es que si hay que prepararse, hay que hacer las cosas de cierta manera, permitiendo que Dios obre en las cosas que nosotros hacemos y que realmente Dios se va a reflejar, o lo que Dios, si Dios nos habla en nuestro tiempo de oración o en nuestro estudio de la Biblia, ahí nos va a hablar, es que en ese momento es el que nos va a hablar y nos va a decir esto, esto, esto y esto. Claro. Y como digo, ellos predicaron de lo que aprendieron de Jesús. Entonces lo tenían, digamos, de cierta manera, no sencillo, porque no era fácil, ¿verdad? Pero ya tenían un mensaje que eso era lo que transmitían. Sí. Para Juan animar, Carlos. para animar a las personas, a los hermanos, Pablo decía, mi debilidad es mi fortaleza. O sea, cuanto menos capacidad, menos recursos tengo, mayor es la fortaleza que se manifiesta en mí porque Dios compensa. Entonces, claro, Óscar habla del testimonio, pero es que Pablo, tú pones a leer el libro de Romanos y es un libro de teología profundísimo que hay que estudiar porque lo lees y no te enteras. Quiero decir, y lo escribió en la cárcel probablemente con grilletes y sin ordenador. O sea, que Dios, en el caso de los apóstoles, hizo un gran milagro. Porque cuando uno tiene recursos, por ejemplo, ¿qué decía el Señor? Cuando estéis enfermos, y a los pastores que os unjan con aceite. Cuando estamos enfermos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al médico. Cuando te duele la cabeza, te tomas una pastilla. O sea, que de alguna manera lo natural suple. Ahora, cuando lo natural no llega, es donde interviene Dios. Entonces, lo que quería decir es que a vosotros y a todos los que pueden predicar, que Dios tiene en cuenta nuestras limitaciones y que lo único que pide es que nos preparemos. Y que nuestras incapacidades Dios las suplirá. Ujú. Pero mucha gente por su incapacidad no da el paso y ese es el error. Como dijo el Señor, tú haz lo posible y que yo haré lo imposible, ¿no? Es lo que quería decir. Muy bien, muy bien. Que no quede por nuestra parte ser negligentes, sino prepararnos que donde, como dice Juan Carlos, donde no llegas tú, no te preocupes, que el Señor llega. De Amén. eso va el deseo de prepararnos bien. Tú, humanamente, y es una de las cosas que yo le enseño a mis hijos, mira, Samuel, Rosmarina, tú puedes hacerlo todo. Tú haz todo lo que tú puedas hacer. De lo que te venga a la mano, hazlo conforme a tu fuerza. Además es bíblico. Todo lo que te viniese a la mano, hazlo conforme a tus fuerzas. ¿Vale? Ponle ánimo, ponle pasión, ponle todo lo que tú puedas tener. Luego el resto se lo deja al Señor, pero que no quede resquicio de decir, bueno, doy a medias. No, da todo lo que tú puedas tener, dalo todo, prepárate de la mejor manera y el Señor seguro que te respaldará en eso. ¿Vale? Bueno, se termina la pausa homilética. Seguimos, ¿vale? Bueno, no sé si estoy compartiendo pantalla. ¿Siempre veis aquí la pausa homilética? ¿No? Voy a compartir. Para que se nos vea mejor he dejado de compartir pantalla, para que se nos viera Vale. bien la grabación. Ahora pues vuelve si quieres. ¿Ahora? Sí, Ahora sí, ¿no? sí. Vale, perfecto. Bueno, seguimos. Hemos estado hablando entonces sobre la palabra sermón. Hemos hablado sobre que hay que preparar el sermón, que hay que hacer esto con el sermón, que homiléticamente tiene que... Pero entonces vamos a definir entonces qué es un sermón. Fácilmente. Tampoco nos vamos a detener mucho en lo que es esto, porque vamos a ver que un sermón es un discurso sistemático, ¿vale? Tú estás llamado a aplicar unas normas de homilética, pues como resultado tiene un sermón. ¿Y qué es un sermón? Eso. Es un discurso de forma ordenada, sistemática, adaptado a la mentalidad popular, es decir, adaptado a la mentalidad de aquel oyente. Si tú vas a hacer un bosquejo para enseñar a niños, lógicamente es un bosquejo adaptado ¿a quién? Adaptado a los niños, si es a los jóvenes, si es a los adultos. Basado en una verdad bíblica, preparado y presentado con el fin de persuadir a los hombres a creer en cuanto a la verdad presentada. Este es tu propósito. Tú estás
amparado por Dios para que cuando tú presentes la palabra del Señor, vayas para que la palabra del Señor a través de tu presentación sea persuadida y sea convencida para recibir en su corazón lo que Dios quiere decir en ese momento. Por eso ves que es importante prepararte, porque ¿a quién va a utilizar Dios en ese momento? A la persona que está compartiendo la palabra del Señor. Entonces, un sermón es eso, un discurso sistemático y bien orientado que te guía y te orienta para presentar de forma adecuada la palabra. Por eso es necesario hacer, para que ahondemos un poco en la parte de la teoría, porque luego haremos una especie de práctica en los ejercicios que haremos de tarea, hay diferentes tipos de sermones. Y atento, porque aquí es donde empezamos un poco a ver la estructura que tienen los sermones. Lo que vamos a presentar no es una estructura de sermones aplicando todos los principios de homilética, pero sí los tipos de sermones. Cuando nosotros utilizamos las referencias bibliográficas para descubrir cuáles son los tipos de sermones, cuáles según a quien se predique, según la audiencia, según el análisis que se haga de la Biblia, según el estudio que se está haciendo, pues vamos a encontrar en la bibliografía una tipología bastante extensa. Pero para efectos didácticos, para efectos prácticos nuestros, yo he querido traer únicamente 3 tipos de sermones, que son los que vamos a ver ahora. Y de esos 3 tipos de sermones, atentos porque hay una actividad en la última parte de esta clase, y es la actividad que evalúa esta clase. Hay una actividad en la que, después de ver los tipos de sermones, tienes que coger un sermón, ya sea el textual, el temático o el expositivo, para que hagas una especie de estructuración de los puntos que crees tú que puedes tomar de un versículo, de un pasaje, de un tema. Si esto no está claro, más o menos lo que al final tienes que hacer, vamos a irlo descubriendo a medida que vayamos hablando sobre los tipos de sermones. El primer tipo de sermón es el sermón textual. Son 3 tipos de sermones que vamos a ver. Así que apuntarnos únicamente para reforzar en tu memoria lo que son los diferentes sermones. Tenemos, en segundo lugar, el sermón temático, ¿vale? El sermón temático. En tercer lugar, tenemos el sermón expositivo, ¿vale? El sermón expositivo. Son 3 sermones. Como te digo, si nosotros revisamos la bibliografía, puede ser que otros autores lo organicen o distribuyan los tipos de sermones en otros tipos. Pueden ser 3, 4, incluso hasta 5. Yo he encontrado bibliografía de hasta 6 diferentes tipos de sermones. Pero no importa cómo se distribuyan, lo interesante es que tratemos de utilizar un tipo de estructura que nos lleve a presentar correctamente la palabra. El sermón textual, el temático y el expositivo. ¿Qué es el sermón textual? Su palabra lo dice. Vamos a decir que el sermón textual es aquel en el cual las principales divisiones, ya veremos qué son divisiones, se derivan de un texto consistente en un breve pasaje de las Escrituras. Cada una de estas divisiones es utilizada a continuación como una línea de sugerencia y el texto prevé el tema del sermón. En el sermón textual, las líneas maestras de desarrollo se sacan del mismo texto. De esta manera, el bosquejo principal queda estrictamente limitado por el texto, ¿vale? Cuando aquí decimos el texto, es un texto bíblico, ¿vale? De ahí entonces que si decimos que un sermón es un sermón textual, es porque las ideas principales, como bien dice, ¿salen de dónde? Salen de un texto bíblico. Un texto bíblico que se entiende puede tener una serie de principios, una serie de enseñanzas que podemos extraer nosotros de él y que como sugerencia podemos nosotros estructurar ese versículo en diferentes divisiones para explicar el contenido y el significado de ese versículo. Es un sermón textual. Coges tú la Biblia y de la palabra de un pasaje, si hay un versículo, ese versículo se convierte en el versículo base si el sermón es un sermón textual. Aquí tengo una gráfica, ¿veis?
tenemos la Biblia. Pues la Biblia tiene un pasaje. Pues cuando sacamos de ese pasaje un versículo, como por ejemplo este versículo que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pues los pastores que han predicado de este versículo, seguro que han sacado múltiples, diversos esquemas, diversas divisiones y diversos principios para enseñar sobre este versículo. Cuando hablamos entonces de un versículo concreto extraído de la Biblia y del cual vamos a desgranar una serie de principios y de enseñanzas bíblicas, estamos hablando de un sermón textual, ¿vale? De ahí viene su nombre. Cogemos un texto bíblico y lo utilizamos para la predicación. Si nos volvemos atrás, a ver si vemos atrás. No, atrás. Aquí, quiero que veáis que el contenido que aparece aquí, la definición dice que es aquel cual las principales divisiones se derivan de un texto consistente. ¿Qué es eso de divisiones? Las divisiones son otra cosa más que aquellos elementos que el predicador, el que está preparando el mensaje, cree que son principios bíblicos que están escondidos en el texto y que partiendo de un tema nosotros podemos extraer la enseñanza. Y si es así, entonces podríamos tener de un versículo diferentes divisiones. Vamos a ver un ejemplo de lo que es eso, de lo que son divisiones en un ejemplo propio de lo que es un sermón textual. Tengo dos ejemplos. Vamos a ver el primero. Vamos a compartirlo. Vamos a dejar de compartir este. Y te voy a compartir la estructura de lo que podría ser las divisiones de un sermón textual. ¿Estás viendo mi pantalla? Ejemplo 1, ejemplo 2. ¿Sí? Sí, se Vale, ve. ejemplo 1. Vamos a ver, este es un ejemplo de un bosquejo textual. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos conocemos este versículo de Juan 3:16. Vale. Tiene título y tema. Esto lo de título y tema lo veremos después. El título, yo le he puesto la salvación, el mejor regalo. ¿Vale? Si nosotros leemos el versículo, podemos ver que solamente es el versículo extraído del Evangelio de Juan. Pero ese mismo versículo me permite desgranarlo en varias divisiones. Pues esas divisiones son las que el concepto que aparecía anteriormente se refiere a divisiones, que son ¿qué? Estos elementos que aparecen aquí. Por ejemplo, puede tener un tema. Por ejemplo, el tema puede ser cuán grande amor de Dios. Entonces podemos extraer varias divisiones. En este caso, hasta 5 divisiones. Según el versículo, yo puedo pensar que es un regalo de amor. La salvación, el mejor regalo, es el título. Y puedo decir, es un regalo de amor. De tal manera, amó Dios al mundo. Podemos sacar otra división, que es un regalo sacrificado. Y hablo entonces que es un regalo sacrificado, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero al mismo tiempo, yo puedo tener otra división diciendo y explicando que es un regalo eterno. No se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo universal. Es para todo aquel que quiera recibir ese regalo. Y por último, es un regalo condicional. Si bien es un regalo que tienes que aceptarlo, pero cuando tú crees en él. Si nosotros vemos este bosquejo, es muy elemental este bosquejo, pero para los efectos didácticos que quiero, únicamente quiero que te fijes en esto. Es un versículo y de ese versículo hemos sacado, ¿cuántas? 5 divisiones.
De eso se trata el bosquejo textual, de tomar un versículo de la Biblia y a medida que vas estudiando, ya veremos qué herramientas son las que necesitamos para el estudio y extraer esas ideas principales. Al final, eso me permite sacar elementos, divisiones, y eso a la vez me permite, si voy ahondando un poco más en la estructura, a hacer más subdivisiones, que ese es lo siguiente, un poquito más complejo, pero para que veáis, el siguiente ejemplo es un poco más completo el ejemplo, ¿vale? El ejemplo 2 es de Esdras 7:10. Lo he sacado de uno de los libros que he estudiado sobre el tema, que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10. Si podemos poner un título, pondríamos, poniéndolo primero en primer lugar. Y el tema, el propósito de Esdras en su corazón. Y veis que de ese versículo nosotros podemos extraer 3 divisiones principales, la 1, la 2 y la 3. La 1, podemos decir que estaba decidido a conocer la palabra de Dios. ¿De dónde sale? De la parte del versículo que dice que estaba preparado su corazón para inquirir. Podemos pensar entonces que estaba decidido a conocer la palabra de Dios. La segunda idea principal es, estaba dispuesto a la obediencia a la palabra de Dios, para cumplir la ley. Y por último, la tercera idea principal, estaba dispuesto a enseñar la palabra de Dios, para enseñar al pueblo de Israel. Pero vamos a ir un poco más adelante, vamos a ahondar un poco más en los principios que nos enseña la homilética. Podemos pensar también que dentro de cada uno de los elementos que aparecen aquí, la estructura de estos 3 elementos, para poder desarrollar el contenido de cada uno de ellos, tenemos que hacer subdivisiones para explicar lo que quería decir ese versículo, si lo que estamos sacando ese es el punto que es conocer la palabra de Dios. Y aparece entonces, dentro del punto 1, el punto A, en medio de una corte pagana. Eso es lo que quería, lo que iba a hacer Esdras, conocer la palabra de Dios, inquirir, descubrir, explorar la palabra de Dios, aun y cuando estaba en medio de una corte pagana. Pero no solamente la iba a inquirir, descubrir de una forma superficial, de una forma incompleta, sino de una forma total. Si nosotros leemos el contexto de estos versículos y también leemos el libro de Nehemías alrededor de lo que sucedió en ese tiempo, vamos a ver que eso es lo que quería él. Quería conocer la palabra del Señor, no importa dónde estaba, y de manera completa. Y así sucesivamente, para cada uno de estos elementos que aparecen aquí como ideas principales, podemos sacar pequeñas subdivisiones. Pues este es el primer elemento que podemos considerar cuando nosotros hablamos de un bosquejo, que dentro de lo que son, no importa que sea un mensaje textual, temático o positivo, tenemos que incluir elementos como estos, de ideas principales, y a su vez que se desgranan con subdivisiones, ¿vale? Esos son los 2 primeros ejemplos que podemos ver con el textual, ¿vale? Danilo, Sí. una Sí, pregunta. ¿Y dentro de cada apartado se pueden usar más textos bíblicos o solamente nos podemos basar en el primero y ya no se mencionan más textos bíblicos? No, está claro que sí, tenemos que ahondar. Esto solamente es la estructura que quiero que conozcáis. Luego, lógicamente, cuando hablamos aquí de que él estaba decidido a conocer la palabra de Dios, es el contexto en que nos ubica el texto que estamos hablando. Pero luego, para desarrollar la obediencia, el conocer la palabra de Dios, tenemos muchos recursos bíblicos que apoyan esto, ¿vale? Y luego cuando hablamos sobre el punto número 2, sobre la obediencia, luego contextualmente en el versículo habla sobre esa obediencia de Esdras, pero luego cuando nosotros queremos extrapolar esa enseñanza de Esdras a lo que es la vida y el poder de Dios en nuestra vida, podemos recurrir a la obediencia, lógicamente, de otros versículos que apoyan y sustentan también el versículo que nosotros estamos hablando. Esto no está completo, únicamente es el armazón, ¿vale? Lo tenemos que ver así, para que entendamos que es un bosquejo textual.
es la armazón. Luego más adelante veremos que esto está totalmente incompleto, ¿vale? Porque falta en la introducción, falta que organicemos bien el desarrollo, falta la parte de conclusión y de aplicación. Pero para efectos únicamente didácticos, quiero que sepáis que un sermón textual, ¿qué es lo que hace? Hace que tomemos solamente un versículo y ese versículo lo desarrollamos en diferentes subdivisiones, ¿vale? Lógicamente esto le falta mucho, ¿vale? Esto está medio cocinar. ¿Está claro lo que es entonces un bosquejo textual? ¿Más preguntas sobre esto? Bueno, vamos a seguir entonces con el siguiente bosquejo. Voy a seguir compartiendo la pantalla del otro lado que tenía, del tutorial 2. Vale. Por eso si revisamos nuevamente lo que nos dice el sermón textual, en la última parte podemos decir, en el sermón textual las líneas maestras de desarrollo se sacan del mismo texto, no se recurre a otro texto, es del mismo texto. Lógicamente esas líneas de desarrollo luego se ven apoyadas, ¿por qué? Por otros textos bíblicos. Pero ¿de dónde han salido antes las líneas principales, maestras? Han salido del texto que se está analizando. De esta manera el bosquejo principal queda estrictamente limitado a un texto, aunque lógicamente se utilice el resto de la palabra de Dios para hablar. El siguiente es lo que decíamos, ¿ve? De esta parte un versículo. El siguiente es el sermón temático, ¿vale? ¿El sermón temático qué es? Un sermón temático es aquel cuyas principales divisiones se derivan del tema con independencia del seguimiento de un texto, ¿vale? Ya aquí en el sermón temático no utilizamos un texto. Lo que utilizamos es un tema genérico y luego ese tema genérico tiene que estar amparado por diferentes contenidos bíblicos, diferentes textos. Pero no es un texto el que le da sentido a este sermón temático. Esto significa que las principales divisiones, las divisiones que hemos visto, tienen que hacerse en base al tema mismo. Es decir, que el sermón temático empieza con un tema y que las partes principales del sermón consisten en ideas que provienen de dicho tema. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo entonces. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a compartir esta parte. Volvamos aquí. Este es el sermón temático. Y vamos a ver los ejemplos que tenemos de sermón temático. Ejemplo número 1. Tenemos un título. Es hacia el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Vale? Ese es el título y el tema, algunos de los beneficios de conocer la palabra de Dios. ¿Vale? Todo se está en torno a un tema genérico. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos viendo más adelante? Bueno, que lo que se quiere hacer o lo que se quiere enseñar a la iglesia es el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el tema. Por eso se llama un sermón temático. Nuestro tema tiene que ver con el conocer la palabra de Dios. Y entonces desarrollamos algunas líneas generales, algunas líneas maestras, no dependiendo de un versículo que hayamos extraído de la Biblia, sino de un tema, de una necesidad, por ejemplo, de la iglesia. Si la iglesia está necesitando de un tema que tenga que ver con la administración del tiempo, pues entonces el tema es administrador del tiempo. De administrar los recursos, pues administrar los recursos. De el amor al prójimo, pues el tema del amor al prójimo. Y luego de ese tema, el sermón o el bosquejo temático nos indica que tenemos que buscar algunos principios propios que podemos encontrar en la palabra de Dios con respecto a ese tema. Y es así como tenemos que 4 líneas generales. El conocimiento de la palabra de Dios nos hace sabios para salvación. Y podemos recurrir para desarrollar eso a 2 Timoteo 3:15. Y así sucesivamente, cada uno de los elementos o líneas generales que aparecen aquí responden a una necesidad de desarrollar un tema para la iglesia. Y así se transforma entonces, se desarrolla, un bosquejo temático con diferentes aspectos, diferentes líneas generales, diferentes líneas maestras o divisiones
que lo que hacen es responder a un tema que por necesidad en la iglesia se quiera tratar. El tema del amor, pues imagínate cuántas divisiones o elementos podemos sacar sobre el amor. O los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, pues desarrollas el tema, los frutos del Espíritu, y luego hay muchos versículos que hablan sobre el tema. Tenemos otro ejemplo número 2, ¿ve? El testimonio eficaz, una comparación entre el testimonio del creyente y la sal. La sal, el testimonio del creyente debería sazonar, como la sal, el testimonio del creyente, aquí está mal escrito, debería purificar y así sucesivamente. Es el testimonio eficaz, haciendo uso, en este caso, de la sal como parte del testimonio de un creyente. Eso es entonces un par de ejemplos que tienen que ver con el sermón temático. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá sobre el sermón temático? ¿Preguntas? ¿Habéis escuchado en los últimos sermones algún sermón temático? En mi iglesia justamente hemos terminado el año pasado con un sermón temático. Bueno, una serie de sermones temáticos. Normalmente los sermones temáticos se predica un sermón temático, luego otro, porque posiblemente sea una serie de sermones que tengan que ver con un tema de crecimiento de la iglesia. Voy a terminar de compartir esto y vamos a seguir con la otra diapositiva. Vamos a ver aquí. El siguiente sermón, el sermón expositivo. Un sermón expositivo es aquel en el que se interpreta una porción más o menos extensa de las escrituras en relación con un tema o asunto. El grueso del material para el sermón se toma directamente del pasaje y el bosquejo consiste en una serie de ideas progresivas centradas alrededor de aquella idea principal. Vale, vamos a aclararlo un poco. El texto, el sermón textual, ¿qué hacía? Tomaba como referencia un texto de una porción bíblica, un texto particular, solamente uno, ¿vale? En cambio, el sermón expositivo no toma un texto como referencia, sino que toma una porción de la escritura en la que se encuentra una idea principal que se quiere transmitir a la iglesia. Para poder ver esto mejor, vamos a ver un ejemplo de lo que sería entonces este tipo de sermones. Estos son ejemplos de sermones expositivos. ¿Vale? Si nosotros cogemos un pasaje bíblico, en el momento que nosotros cogemos un pasaje bíblico, es porque ese pasaje bíblico encierra una idea fundamental, encierra un principio que nosotros queremos transmitir a la iglesia. Desde ese momento, ese tipo de presentación en un bosquejo, en una especie de mapa, como hemos dicho, para aplicar los principios homiléticos, se transforma en un bosquejo expositivo. No se trata de exponer solamente un versículo, se trata de exponer más de 2 versículos. En algunos casos, que es lo que más se sugiere, es que se coja una porción de las que aparecen definidas por subtítulos que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, si leemos Efesios 6, del 10 al 20, vamos a encontrar que habla sobre la batalla de la fe. Y Pablo nos habla sobre esa batalla de la fe y cómo el cristiano, al verse envuelto en la batalla espiritual, tiene que equiparse con una armadura. ¿Vale? Todo eso es un concepto genérico de la batalla de la fe. No es un versículo en particular que tenemos que tomar para explicar el principio de la batalla de la fe.
Por el contrario, necesitamos más de un versículo para poder exponer y aclarar muy bien el principio de obediencia de la palabra. En este caso, sobre la batalla de la fe. De ahí entonces que cogemos, ¿cuántos? 10 versículos. ¿Veis? Son 10 versículos. No hemos tomado uno ni dos, sino que 10 versículos. Cuando nosotros cogemos más de un versículo, estamos hablando entonces del bosquejo expositivo. Pero es importante saber de que cuando cogemos 3 versículos, no es porque queremos coger 3 versículos y más. No, es porque en el pasaje de la palabra del Señor hay un principio fundamental que hace que no necesariamente tengamos que coger versículos, sino que todo el pasaje que aparece en la Biblia. ¿Vale? Antes de que se dividiera la Biblia en versículos, la Biblia estaba escrita en versos y era un poco más difícil encontrar esas porciones que nosotros actualmente encontramos en la Biblia. Y para efectos didácticos y para efectos de desarrollo homilético, nos viene muy bien la Biblia que tenemos actualmente, que la separa, los versículos los va separando por secciones, por pasajes, de tal manera que lo tenemos muy fácil al momento de predicar. Hay quienes predican, por ejemplo, sermones sobre las bienaventuranzas. Pues mira, la bienaventuranza se va a la parte de las bienaventuranzas. Oscar, creo que estás hablando, pero no te escucho. Perdona, es que estoy aquí con temas con los niños que me están preguntando por la Vale, pensé que tarea estabas... y lo Vale. siento. Con esta explicación creo que, y con este ejemplo queda un poco claro de lo que estamos hablando cuando hablamos del sermón expositivo. En Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20, podemos extraer estas 3 ideas fundamentales. La moral del cristiano, la armadura del cristiano y la vida de oración del cristiano, con cada uno de sus versículos. Y cada una de esas divisiones nos trae una serie de subdivisiones para poder ampliar y desarrollar el tema, que en este caso es la buena batalla de la fe. Y así se convierte la exposición de la palabra desde el punto de vista de bosquejar en un bosquejo o un sermón expositivo. Bueno, preguntas. Esos son los 3 tipos de sermones que vamos a ver, nada más. Una pregunta. Yo he visto algunas veces que se mezclan el textual con el expositivo. ¿Puede ser? ¿Se puede dar? Porque dentro del expositivo, después hay momentos en los que a lo mejor, imagínate, debería ser firme. Está hablando de esos versículos, pero también hay veces que se hace alusión a otros versículos. Vale, pero recuerda que en el textual, toda la idea fundamental, las divisiones y la idea fundamental de los se basan en un versículo. Se basan solo en un versículo. Y luego, ¿qué apoya a esas divisiones e ideas fundamentales? La apoyan, lógicamente, otros versículos. Pero ¿dónde sacan las ideas fundamentales de un solo texto? En cambio, el expositivo, bueno, todos, si bien es cierto, todos tienen que ser en torno a la palabra del Señor. La diferencia está en de dónde vienen las ideas principales que se pueden compartir y las subdivisiones de dónde salen. En el expositivo salen de un tema más genérico. Sí, pero por ejemplo, se usa la estructura también del textual, es a donde yo voy. En el textual se pueden coger, aunque se basan en un versículo, se cogen textos después de otra parte de la Biblia que apoyan eso. Y entonces en el expositivo estamos viendo solamente que vamos a hablar de 10 versículos. Pero yo he visto también en los expositivos de meter el armazón, digamos, del textual, en el que también se van algunos, aunque no se pegan un rato divagando por la Biblia, sino que vuelven de nuevo a esos 10 versículos, pero a lo mejor en algún punto meten algo que ya no está en esos 10. Sí, exactamente. Las ideas fundamentales salen de una porción bíblica, pero esa misma porción bíblica a su vez se ve adornada, por decirlo así, adornada con otros versículos que están en el resto del contexto de la Biblia. Ese mismo pasaje. Y también el contexto, en mensajes textuales, un texto que se ve adornado con otros versículos que están alrededor de ese texto, pero que la idea fundamental nace de un único texto. ¿Vale? La única diferencia entre todos tienen que basarse en la Biblia, cada uno de los mensajes, pero la única diferencia es de dónde saca las ideas fundamentales para poder transmitir la verdad o los principios que se han encontrado. Uno nace de un texto particular, un único texto. Otros nacen de más de un texto, una porción bíblica, como el expositivo. Y otros
nacen no de un texto, la idea, sino de un tema general, que en este caso normalmente son temas doctrinales. Por ejemplo, no puedes tú inventarte un tema diferente a los temas doctrinales que nosotros como iglesia aceptamos como fundamento de nuestra fe cristiana, ¿vale? Entonces, esos temas, por ejemplo, son temas que tienen que ver, lógicamente, con la doctrina que tenemos en nuestras iglesias, que no son temas extraños que tienen que ver como los extraterrestres o los animales, el alma de los animales en comparación al alma de Dios. Eso no, eso no se puede, eso es un tema. Sino que todos los temas tienen que ser en función de nuestras creencias y nuestras bases doctrinales. A eso me refiero. Perfecto. ¿Sí? Bien, más preguntas. Por ejemplo, ¿en qué se basa uno para ver que de ese texto me lleva a otros versículos? ¿Sobre la Biblia Thompson? Vale. Pues déjame decirte que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a terminar con lo siguiente, ¿vale? Justamente con eso terminaba. Si vale. hemos hablado de este tema de recursos y de formas de presentar, ve, la última diapositiva justamente está en azul porque es lo que vamos a presentar ahora. ¿Qué herramientas puedo utilizar? ¿Vale? Así que voy a acercar una mesa. Voy a acercar una mesa aquí para que veáis qué es lo que vamos a ver. Juan Carlos, yo creo que ya puedes cambiar. Voy a dejar de compartir aquí y ya podemos cambiar porque esta última parte quiero que justamente, respondiendo a Tamara, la terminemos de esta manera. ¿Qué recursos entonces podemos utilizar? Esto nos va a servir porque más adelante una de las prácticas que vamos a hacer es hacer nuestros propios sermones, utilizando cualquiera de estos tipos de sermones, ya sea textual, temático o expositivo, pero es necesario tener algunas herramientas. Vale, algunas herramientas que utilizo yo son las siguientes. A ver. ¿Veis? No sé si se ve bien. No, muy bien. Aquí sí se ve bien. ¿Veis? Vida Biblia de plena. estudio de vida plena. Es una Biblia de estudio muy completa que hace muchas referencias no solamente al estudio de versículos, sino que a algunos temas, ¿vale? Este es, por ejemplo, un tipo de Biblia de estudio vida plena. La editorial es Vida, editorial Vida. Esto yo lo he utilizado para completar algunos puntos que necesitaba, a ver si se ve aquí. Ahí. Algunos puntos que necesitaba en algunas de las divisiones. Y como es una Biblia de estudio, desarrolla algunos puntos que posiblemente se te pueden pasar por alto si no recurres a fuentes como esta, ¿vale? Esta es una. También utilizo una Biblia que se llama Biblia de estudio inductivo, ¿vale? Es una Biblia que lo que es muy buena la Biblia está dispuesta para que tú vayas haciendo diferentes anotaciones. Y tiene mucha referencia también para temas, ¿vale? Esta es otra. Biblia de estudio inductivo. También de editorial Vida y Reina Valera 1960, orientada al estudio inductivo. Es decir, parte de elementos muy básicos a elementos más complicados. Si recuerdan lo que vimos en el tema de métodos. Vale, otra Biblia también que utilizo yo como referencia, esta Biblia, Biblia del Ministro. Algunos temas también que se sugieren en esta Biblia y que son temas doctrinales que también puede ser guía para orientarte. Si estás desarrollando un tema y coincide que aparecen aquí también. Esta Biblia aquí, es de editorial Vida. ¿Veis? Es una Biblia. Ahí. ¿Ve? Editorial Vida. Es una Biblia que se llama Biblia del Ministro. También incluye algunos temas. Tengo también diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, tengo una versión que se llama la Biblia de las Américas. Me encanta hacer diferentes comparaciones con las diferentes versiones. Esta es una Biblia muy especial para mí, porque fue un regalo de un amigo muy querido
muy conocido también por Juan Carlos. Me la regaló Miguel Rueda. Ah, Rueda, qué bonito regalo. Sí, tuve un detalle justamente antes de partir. Me dijo, tengo un regalo para ti, ¿sí? Sí, entonces me hizo un regalo de boda muy, muy bueno y aparte de eso me dio una de sus Biblias. Y la uso mucho para hacer pasajes paralelos, comparo los pasajes, cómo están en la versión de la Biblia de las Américas. Esa es muy parecida a la Reina Valera, ¿verdad? Más o menos la traducción. Sí, se parece, sí. Parece, ¿verdad? También, mira, utilizo una versión católica para hacer diferentes comparaciones de la Biblia de Jerusalén, porque las Biblias nuestras no tienen los libros deuterocanónicos, que será otro tema más adelante, hablar sobre los deuterocanónicos, pero los libros deuterocanónicos que no aparecen en la Biblia, a veces tengo necesidad de hacer referencia a esos libros. ¿Y dónde lo encuentro? En la Biblia católica. Esta Biblia de Jerusalén, una Biblia católica. Que si esa se me queda muy corta, tengo otra. ¿Sí? Siempre católica, la Biblia de Jerusalén. Esta con algunos comentarios, entonces también viene bien para eso. ¿Sí? La Biblia de Jerusalén. Uy, qué problema con esto. Voy a quitar el fondo. Puedo quitar el fondo porque molesta mucho el fondo, sí. ¿Vale? Ya casi terminamos. Enseño nada más un par de... A ver cómo quito el fondo. Configurar vídeo, ¿no? El fondo, dale en detener vídeo, en la flechita, seleccionar fondo virtual. ¿Dónde está? Fondo. Y ninguno. Le pones ninguno. None. Ahora. Vale. Hay otra versión que también estuvieron regalando, de Biblia de Estudio del Expositor, y la tengo únicamente para también tomar referencia, y creo que esta también la tiene Juan Carlos, que la regalaron aquí hace un tiempo, más de uno la tendrá, ¿vale? Siempre lo utilizo como referencia. Todas las Biblias que no tengo aquí las utilizo como referencia y si no voy a internet. Ahora, la última adquisición que hice, hermano, es una cosa que me encanta. ¿Veis esto? Esto se llama Nuevo Pacto. ¿Qué es? Es el Nuevo Testamento, pero escrito en verso. Es como la narración del Nuevo Testamento como la leían los primeros cristianos. ¿Veis? Como la leían los primeros. No hay versículos, no hay capítulos. Es como leer, cuando lees tú el Evangelio de Juan, es como leer la historia que te cuenta Juan. Y a medida que la vas leyendo, te estás dando cuenta de forma muy natural, no estructurada como nosotros tenemos los capítulos, versículos, sino una narración. Es la misma Biblia, pero con esa orientación. Esa es la última edición, yo la aconsejo, está muy bien, me he disfrutado mucho leyendo algunos pasajes de aquí. Y ahora, a nivel técnico, ¿qué necesitamos también para desarrollar esto? Concordancias. Para los estudios que vamos a hacer, pues mira, no viene mal tener una concordancia completa de la Biblia. Cualquier palabra que hay en la Biblia la encuentras en una concordancia. Este es otro elemento que también podemos utilizar. Esto es otro recurso buenísimo, es un diccionario bíblico ilustrado. ¿Por qué es importante un bíblico ilustrado? Porque es bueno tener, además de los conceptos claros, una imagen que hace referencia a ello. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es un cimbal? Cuando dice símbolo de júbilo, pues aquí lo encuentran y ves más o menos la idea de lo que es un símbolo. ¿Vale? Otro recurso que tenemos también son los comentarios de la Biblia. Este es un comentario de MacDonald, lo utilizo mucho cuando se trata de los comentarios del Nuevo Testamento. Muy bueno, lo recomiendo también. Y por último, en la parte de comentarios, este pequeño, de Matthew Henry. ¿Vale? El comentario bíblico de Matthew Henry está en muchos volúmenes, pero esta edición incluye un solo tomo donde están todos los libros comentados de Matthew Henry, por Matthew Henry. ¿Vale? Y por último, como recursos que nos pueden ayudar también, están los manuales. Los manuales que tienen que ver con doctrinas. Por ejemplo, está a nivel bíblico el mensaje de la Biblia por Unger. Este es un clásico, Unger.
te hace un comentario de la Biblia. Es un manual muy bueno sobre los temas que tienen que ver a lo largo desde Génesis hasta Apocalipsis. Unger. Y también yo utilizo libros como estos, que son libros que tienen que ver con doctrina. Justamente se llama Doctrina Bíblica, ¿vale? Este es de Editorial Portavoz, me parece que es. Es de Néstor Trenchard, ¿vale? Y también puedes hacer uso de libros como esto. Este se llama Uso y Abuso de las Ilustraciones, por Francisco Liébano, ¿vale? Este permite hacer sacar ilustraciones para tus sermones, tus mensajes, que luego ya veremos sobre el tema de ilustraciones y mensajes. Pues esos son los recursos que normalmente pueden venirte bien. Yo personalmente los utilizo mucho y que sea que los encuentres físicamente o internet, pues están ahí. Yo me he tomado la libertad de buscar algunos que en internet están y te los he dejado puestos en la carpeta. Por eso en la carpeta habéis visto que hay muchísimo material. Pues cuando ya termines la clase te vas a dar cuenta que hay materiales similares a los que yo te he dado. Referencias a diccionarios bíblicos ilustrados. También puedes encontrar ahí concordancias y otros materiales que te puedan servir. Bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar la clase. La próxima clase seguiremos avanzando, haciendo un poco más de práctica, porque lo que nos toca ahora es entrar directamente a elaborar los sermones utilizando las diferentes técnicas que nos proporciona la homilética. Recordad que tenéis ya para esta clase una primera tarea, que es muy fácil, ¿vale? Revisad qué es lo que hay que hacer con el material que os voy a poner y si es un tema, un sermón temático, textual o expositivo que escogéis, lo único que tenéis que hacer en la tarea es buscar un versículo y decirme cuáles son las divisiones que creéis que hay en ese versículo, si es un textual, o las divisiones que hay en un pasaje bíblico, si escogéis uno que es temático, ¿vale? Y así si es positivo. Bueno, por mi parte... Perdón. Es decir, ¿sí? Presentarte una tarea igual que al ejemplo que tú nos has puesto, no es desarrollado, ¿no? Sino con los puntos. Solo las divisiones. La primera tarea solo son las divisiones. No es desarrollar el sermón, solo las divisiones. Perfecto. No os preocupéis porque las mismas divisiones de ejemplo que os he puesto es el material que os voy a subir, que se llama Homilética 1, ¿vale? Y ahí está desarrollado ese ejemplo y lo único que tenéis que hacer es seguir esos ejemplos. Con el que vos... ya está puesto en algunos casos el versículo. En otros casos lo podéis buscar vosotros. Bueno, Juan Carlos, terminamos. ¿Listo? Sin más. Pues Vale, ya porque está. tenéis la siguiente clase. Sí. Bueno, hermanos, un gusto. Vale, muchas gracias. Gracias. Señor te Bendiciones. bendiga.